tardes. Nuestro equipo está conformado por Herrera Muñoz Adriana, Gómez Estrada Diego y su servidora González López Fátima. En este video les vamos a presentar algunos temas de la materia de finanzas que estamos partiendo de este parcial. La definición de finanzas corresponde a un área de la economía que estudia la obtención y la administración del dinero y el capital, es decir, los recursos financieros. Sí, como bien lo comenta mi compañera, a la vez de esto, las finanzas son una rama de la economía y su principal objetivo es el ahorro y la inversión. ¿A qué me refiero con esto del ahorro y la inversión? Es que las empresas cuentan con un cierto capital y ese capital al generar ganancias se puede hacer un pequeño ahorro que a la larga se puede reinvertir en otro proyecto que la empresa esté solicitando. Y bueno, sus principales funciones entra la planificación, los presupuestos, la inversión, la financiación, gestión de ingresos, de gastos, de liquidez, de impuestos, información y control de gestión. A su vez también podemos encontrar qué activos hay en la empresa, qué volumen de recursos se tienen invertidos en la empresa y cómo se debe financiar esos volúmenes. Volvemos al caso anterior. Imaginemos que tenemos una empresa que vende 200,000 pesos, pero para el siguiente año quiere invertir 500,000 pesos. Entonces supongamos que tiene bajos o altos costos en lo que es almacenaje. Nosotros podemos reducir esos costos para que el siguiente año la proyección sea de 500,000 pesos de ventas. Es importante mencionar que las finanzas se clasifican en dos partes, en pública y privada. Las finanzas públicas comprenden los bienes, rentas y deudas que forman el activo y el pasivo de la nación y todos los demás bienes. Las finanzas privadas están relacionadas con las funciones de las empresas privadas y aquellas empresas del Estado que están en función debajo de la teoría. El principal objetivo de las finanzas es el ayudar a las personas físicas o jurídicas a realizar un correcto uso de su dinero, apoyándose en herramientas financieras para lograr una correcta optimización de los recursos. También al hablar de las finanzas, fácilmente se pueden confundir con lo que es la contabilidad. Sin embargo, la contabilidad nos muestra una perspectiva histórica y sin embargo las finanzas nos muestran más allá. Nos van desglosando en cada uno de los apartados qué es lo que está pasando con la organización y cómo esta organización, si está yendo por el rumbo correcto, los números van a marcar bien, pero si está yendo por el modo incorrecto, no va a poder avanzar. O sea, va a ser complicado que la empresa pueda avanzar. Perdón. Sí, como bien lo estábamos comentando, esta es la diferencia que debemos encontrar entre la contabilidad y las finanzas. La contabilidad es el hecho histórico y las finanzas nos van a demostrar de una manera más detallada qué está pasando en cada apartado de la empresa. El nivel jerárquico de las finanzas dentro de la empresa empieza con finanzas, oficina de finanzas, continúa con el departamento de planeación y presupuesto, el departamento de tesorería y el departamento de administración. Cuando hablamos de finanzas, a su vez estamos hablando de los usuarios y en este caso hablamos de los usuarios que ocupan los estados financieros. Si hablamos de los estados financieros, hablamos de usuarios que son los usuarios generales, que en este caso son los dueños, los patrocinadores o los accionistas, los empleados y los acreedores. Sin embargo, también uno de los objetivos más claros de los estados financieros es identificar las necesidades de los usuarios y ser un medio útil para la toma de decisiones económicas. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando nosotros conocemos los datos, la información, esta información no solamente la vamos a tener para solo verla, vamos a poder interpretar y saber qué es lo que está pasando con la organización. Estos estados financieros no son útiles para reconocer y para saber qué es lo que está pasando en la empresa y cómo vamos a poder de una u otra forma ir moviendo o ir reacomodando lo que la empresa ya tiene. Y bueno, para concluir con lo que dice mi compañero, yo les voy a dar un pequeño concepto de qué son los estados financieros. Bien, es una especie de fotografía que retrata la situación contable de una entidad en una cierta fecha, la cual para su presentación se divide en activos, pasivos y capital contable. Esto lo puedes encontrar en la NIP B6.
Una de las cosas que también tenemos que tomar en cuenta es que a pesar de que los estados financieros tienen muchos beneficios, también tienen muchas limitaciones. En este caso podría ser las transformaciones internas, transiciones y otros eventos, el balance general y los negocios en marcha. Tenemos en los estados financieros cuatro tipos: el estado de situación financiera, el estado de resultado integral, el estado de cambios en el capital contable y el estado de flujos de efectivos. También podemos encontrar que, como lo hemos mencionado, hay muchos elementos que lo conforman. Uno de los elementos también en este caso son los donantes, que son entidades no lucrativas, y los accionistas, que son entidades lucrativas. Y como lo hemos estado viendo, encontramos lo que son los usuarios generales, que en este caso, como ya lo comentamos, son accionistas, patrocinadores, empleados y acreedores. También nos encontramos con lo que son los accionistas. En este caso, los accionistas son entidades lucrativas. Los donantes son entidades no lucrativas. Y como lo hemos mencionado, los estados financieros dirigen el rumbo de la empresa y son indispensables para la toma de decisiones. Cuando nosotros hacemos un estado financiero, buscamos las mejores herramientas para la economía de la organización y vamos agregando como una pequeña retribución, que al hacer el análisis podemos ir poquito a poquito, ir avanzando. No solamente es analizar y analizar y analizar, es buscar el punto específico donde la empresa esté flaqueando y de ahí partimos a buscar una solución. Y bueno, dentro de las necesidades de los usuarios y objetivos de los estados financieros, yo les voy a hablar de quiénes son los usuarios de los estados financieros. Y estos son la gerencia de la empresa, inversores, clientes, competidores, gobierno y agencia gubernamental, empleados, analistas, agencia de clasificación y proveedores. Sus objetivos de los estados financieros. ¿Qué haces, güey? Cuando estamos hablando de finanzas y el análisis financiero, también podemos hablar de cómo se va clasificando. Una de las cosas que tenemos que tener claras en este análisis es la clasificación de las cuentas contables. Recordamos que contamos con cuentas del estado, del resultado integral y las... Los análisis financieros. Los análisis financieros es el estudio de los estados financieros que determina una empresa con la finalidad de verificar el comportamiento a una fecha determinada. Su objetivo es dar respuesta a las necesidades del usuario, entre las cuales se puede determinar el correcto cumplimiento de los objetivos, políticas, estrategias con las que la empresa está fundada, entre otros. Sus usuarios son dos: internos y externos. Los internos son los empleados, accionistas, administrador, responsables del área financiera, y los externos son los acreedores, proveedores, posibles inversores